Entonces la estigmatización ha venido siempre por los grupos armados, por la delincuencia, por el mismo Estado, porque también hemos sido víctimas de este Estado colombiano. Hola, ¿cómo estás, Yurani? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, señorita. El día de hoy quiero pedirte el favor que nos apoyes en esta investigación que estamos llevando a cabo por la Universidad Inca en el marco de la maestría de transformación de conflictos y de construcción de paz. La idea es poder dar cuenta del proceso de construcción de identidad y orientación de género que tuviste intrafilas en las FARC. ¿A qué edad entra Yurani a las FARC? Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Yorani Muñoz, firmante del Proceso de la Paz. He sido activista de los derechos humanos hace muchos años. Mi ingreso al movimiento de las FARC, eso fue hace muchísimos años. Recuerdo que cuando tenía 13 años empecé a trabajar casi sin conocimiento, sin conocer, pero cuando me doy de cuenta a los 17 años, me di cuenta por unos chicos que cayeron a prisión, que ellos eran de las FARC. Entonces caí en cuenta que de los 13 años estaba trabajando para el movimiento, y cuando conocí, pues me quedé allí y hasta la fecha que se hizo el proceso de la paz. Bueno, dices que desde los 13 años me contabas que has estado varias veces en la cárcel. ¿Cuántas veces? Bueno, ¿En qué años? mi primera vez caí a la prisión estando trabajando en el movimiento del Frente Tercero. Caí cuando era un menor de edad, pero duré muy poquito. Pero cuando ya caí en el 2001, caí sindicada a 60 años de prisión por un poco de delitos que de pronto no los había cometido todos, de pronto sí había cometido algunos. Pero entonces, en esos instantes, pues se hizo la investigación y duré un poquito también, volví y me capturaron. Salí en el 2001, volví caí en el 2002 y así sucesivamente. Y salí en libertad por lo que habías caído en ese momento. ¿En algún momento el ASFAR apoyó en ti el poder ir a estudiar, el poder continuar? Porque estabas desde los 13 años. No, yo que recuerde no, porque pues no, nunca recuerdo que las FARC me haya dicho que tenía que estudiar o que eso no. Simplemente pues cada uno se prepara para lo que vas a hacer, lo que vas a desempeñar en el movimiento, y pues esa no era la idea de ir a estudiar. De pronto el compromiso era otro, hasta en el momento, ¿no? Cuando Yurani se da cuenta que su orientación sexual y su identidad de género no. Bueno, cuando tenía 16 años, que no lo olvido, compartí con un chico de 15 años. Pues nunca sabía que yo era de la comunidad LGBT, ni que me gustaran los hombres. Y cuando compartí con este pelado, pues se me hizo que era algo diferente que de pronto no había sentido. Y pues la verdad me identifiqué de ahí en adelante que era un chico gay que hacía parte de esta comunidad LGBT. Ahí dijiste soy. Sí. ¿Y lo pudiste expresar estando en el movimiento? ¿Viste le contaste a alguien? Nunca, nunca
se podía decir de que uno era de la comunidad LGBT porque dentro del movimiento revolucionario de las FARC se había dicho que solo era para hombres y mujeres heterosexuales y demás las personas que se identificaran chicos gay o chica lesbiana, había algo que no podían estar allí. Esto, en algunos momentos, aquellas personas que se identificaron o se descubrieron que eran de la comunidad LGBT, se les licenciaban para que ellos fueran para la casa, pero ellos cogieron como una costumbre de decir, soy chico gay, tan, para que lo licenciaran, pero mentiras que eso se acabó allá. Entonces la FARC tomó una decisión de prohibir que las personas que hicieran parte de esta comunidad, de no permitir de que estuvieran dentro del movimiento, mucho menos en el territorio, porque era muy prohibido allí. Si la persona era descubierta, se les hacía un consejo de guerra, se sancionaban, bueno, la mayoría tenían que ser muertos. Y más que como comunidad LGBT era prohibido llegar a los territorios. Era algo que no era la ignorancia del militante, sino lo que estaba estipulado allí, ¿cierto? Sino que si estaba establecido tocaba hacerlo así. Pero entonces siempre las FARC le quitó como la oportunidad a estas personas, quien hoy les habla, ¿cierto? Como comunidad LGBT, de que nosotros fuéramos libres y que pudiéramos expresarnos libremente en los sectores, en la región donde ellos estuvieran, ¿cierto? Entonces éramos totalmente prohibidos de llegar hasta allá porque sabíamos que nos mataban. Entonces, desde allí en adelante se creó como un temor de esta comunidad y el odio hacia las FARC, ¿cierto? Entonces siempre la comunidad decía de que las FARC tenía como ese objetivo hacia nuestra identidad. Y pues yo conociendo el tema sabía que era verdad, porque era muy totalmente este tema que no se podía llegar hasta allá. Pero cuando todo esto pasaba y pasaba, ¿cierto? La comunidad LGBT pensaba de que, o sea, de que esto nunca se volviera como a que hoy en día las cosas son distintas. ¿Cierto? Entonces hoy en día las cosas ya han cambiado por el acuerdo de la paz, ¿cierto? Cuando yo estoy dentro de las FARC y caigo a prisión, caigo a 47 años de prisión ya por otras cosas malas que tenía, porque estaba sindicada 60 años, más 47 años 7 meses, más 28 años, más una condena de 8 años 4 meses. Entonces cuando estaba en prisión en La Picota, Patio Cuarto, conocí muchísima gente que verdaderamente uno no sabía si eran guerrilleros, si eran estigmatizadores de esta comunidad, pero uno sabía de que esta causa venía sufriendo uno desde allá. Y tuve la oportunidad de llevar el patio cuarto, de ser pasillero, de ser defensor de derechos humanos, de ser líder de la comunidad LGBT, para enfrentar la discriminación a la comunidad. No lo pude hacer ni una de otra manera hasta que verdaderamente decidí estar al lado de la comunidad LGBT y apartarme de
de la formación la cual estamos dentro de la prisión. No quise estar más allí con estas personas que estigmatizaban a esta comunidad, que sin un porqué, un odio tan profundo, como si nosotros fuéramos los bichos raros, los bichos sapos. Entonces no quise estar más allí al lado de estos compañeros. Entonces nos construimos como en querer formar una organización distinta de la comunidad LGBT para defender los derechos de la comunidad en prisión, y gracias a Dios lo logramos con la ayuda de muchos, también de algunos compañeros, ¿cierto? De algunos compañeros que hoy en día son políticos, y siempre lo menciono, al camarada Jason, que siempre defendió los derechos de la comunidad LGBT en prisión, a pesar de que él defendió tanto los derechos humanos de esta comunidad. Siempre fue estigmatizado también por los mismos compañeros, también fue sacado de las oportunidades que podían tener él como profesor, porque era un filósofo que verdaderamente ha educado a las personas, ha sido un gran maestro, y no sé si tenga él estigmatización a la comunidad, no lo puedo decir porque pues no lo ha demostrado. Estando allí en la prisión, quisimos entre todos construir un libro, una cartilla muy pequeña, que se llama Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción. Esa la construimos entre muchas personas de la comunidad LGBT en prisión y gente de la red comunitaria trans, la cual hice parte también de la red comunitaria trans. Entonces también agradecerle a la comunidad de la red comunitaria trans, a camarada Jason y algunas personas de Francia, las cuales trabajaron mucho por esta cartilla para la defensa de los derechos humanos en prisión. Y con esta cartilla pudimos trabajar allí en rejas, trabajar por que verdaderamente se respetara esta comunidad, que se reconocieran como personas y que se le brindaran las mismas oportunidades y que no se le quitara los derechos siquiera a la visita, ni poder tener de pronto la intimidad, porque era muy prohibido. Les pegaba o éramos maltratadas de miles de maneras, amenazadas. Me contabas antes que le hacía consejo de guerra si Sí, claro. era gay. Si era descubierto que era chico gay o que lo pillaban acostado por ahí con alguien, claro, lo fusilaban. Mujeres lesbianas. Igual, Igual. de igual. O sea, pero Solo- trans no había, ni idiota. No, pues si no permitían a un chico gay, mucho menos una trans. Claro. No, yo hago la pregunta porque Sí. no estuve ahí. Claro. No, pues donde me iba una chica trans, yo no sé ni qué hubiera pasado. Es muy curioso y según veo, la mayoría de las personas o sí, o personas de los sectores o personas de la comunidad o como se autodeterminan en ese momento comunidad, han podido ser dentro de la cárcel. Es extraño, ¿no? Que una vez entres a la cárcel puedas ser más que cuando estabas afuera intrafilas. Como que allá se pudieron, como tú, transitar o pudieron... O sea, que estuvieran más personas así como yo. No, te estoy preguntando que es extraño que las personas LGBTI cuando entraron, que pertenecían a las FARC activas, cuando entraron a la cárcel pudieron ser libres en su orientación sexual e identidad de género antes que cuando estaban en filas, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Sí. Bueno, pues de todas maneras, como había algo tan prohibido allá, Claro. ¿cierto? Que era limitar, porque era limitar a una persona a decir lo que uno es, Sí. ¿cierto? Entonces, claro, cuando vimos personas que pudimos llegar a algunos espacios y poder decir somos, soy,
y me visto y me identifico, claro, porque uno ya se sentía libre y ya no sentía ese temor de que le causaron un mal. Hacer un consejo de guerra. Claro, entonces ya uno ya era como usted salirse de este cuarto y salir afuera y tener otro aire, era otro aire que usted respiraba, Claro. ¿cierto? Entonces, sí, todo era distinto. Entonces, estando en prisión como líder activista de los derechos humanos en prisión, sufrí demasiadas amenazas, miles de problemas. Esto, las personas que de pronto creen que defender los derechos humanos es un delito, es un error, la gente ignorante no le entiende qué son los derechos humanos, con la cual todos nacimos con las mismas oportunidades, los mismos derechos, y miramos que hay personas que como que no conocen cuáles son los derechos primeros, porque es que los derechos de uno van hasta donde los tuyos terminan, creo que es así. Estoy aquí frente a una defensora de derechos humanos, muy bonita, y creo que como defensores de derechos humanos tenemos primero que aprender a respetar para que nos respeten. Y siempre se le ha querido dar a entender a las personas que nosotros, la comunidad LGBT, somos personas, somos seres humanos también llenos, hechos de valor y de fuerza, personas inteligentes, personas respetuosas, personas amables, personas amorosas, personas cariñosas, igual que cualquier persona, ¿cierto? Entonces la estigmatización ha venido siempre por los grupos armados, por la delincuencia, por el mismo Estado, porque también hemos sido víctimas de este Estado colombiano. Cuando tú me dices sacaron la cartilla, estuvieron ahí, tú pudiste, veo, según lo que me estás contando, pudiste abrirte como desde tu identidad y orientación sexual como persona gay, me contabas, te habías autoidentificado antes como gay, pero pudiste transitar a ser Yurani en la cárcel o pudiste hacerlo antes de entrar a la cárcel. Bueno, las cosas siempre han tenido obstáculos, porque nada es fácil llegar, No. ¿cierto? Cuando yo me identifico que soy una persona distinta, además trabajé en la prisión con las universidades, dictaba charlas de Delinquir no paga, por el cual siempre me ha gustado ayudar a construir la sociedad. Y cuando quise construir mi identidad de género, pues con mayor vera lo hacía, porque dije, no, yo soy Yurani, a mí me gustan los hombres, a mí no me gustaban las chicas. De un momentico a otro le cogí rabia a las chicas porque no quería ni que se me arrimara. Ah, caramba. Perdón. Solo quería compartir con los chicos, además estando en prisión cuando dije soy Yurani, quisieron echarme para el buen pastor, nunca lo acepté porque yo quería hacer allá con un poco de lesbiana. Y yo quería hacer allá, entonces esto no me gustaba la chica, le dije no, a mí me gustan son los hombres. Entonces cuando ya verdaderamente me vestí en otra ropa distinta, me dejé crecer mi cabello, dije soy Yurani, hasta aquí soy Julano y hasta aquí soy Yurani, ¿cierto? Entonces seguí construyendo mi identidad de género, mi orientación sexual de todas de mil maneras, pero era un obstáculo muy grande el que tuve en prisión con los mismos compañeros, que conocían mi situación de defensa que yo hacía por la convivencia en prisión. Cuando ya quise ser Yurani y era Yurani y me identifiqué Yurani, la mayoría de mis compañeros se me vinieron encima a quererme maltratar de una y otra manera, a quererme sancionar, a barrer, a trapear, a lavar baños, todo lo hacía por respetar la norma de convivencia, pero sabía que era por estigmatización que lo hacían y por discriminarme. Sabía que no era por defender las normas de la convivencia, sino por la estigmatización de la ignorancia que tenían ellos hacia uno, pero de todas maneras no había obstáculo para yo poder seguir avanzando en mi proceso de mi identidad.
Gracias a todos los compañeros y compañeras que hicieron parte de nuestra historia, nuestra lucha en prisión, y a todos los que verdaderamente tuvieron el aporte, el granito de confianza y de arena para que nosotros construyéramos esta entidad de género, así como estamos construyendo la paz, a todas las personas que han hecho el, el análisis de que nosotros fuimos, pero que ya no somos, ¿cierto? Entonces, que así como en otra historia era Julano, ahorita soy Julana, y que ya no es una historia sino otra, y lo mismo en el proceso de la paz. Éramos personas en armas, un grupo alzado en armas contra un Estado, y que ahorita estamos, es frente, ¿verdad?, al pueblo, y que estamos, ¿verdad?, cumpliendo con estas normas y esto que hemos firmado, y que entonces sí que si a nosotros no nos han cumplido, porque nos estigmatizan por ser de la comunidad, nos estigmatizan y nos arrebatan los derechos por ser firmante de paz, nos estigmatizan porque tal vez somos personas humildes. Bueno, de mil y otra manera siempre vivimos sufriendo y seguimos siempre estigmatizados de esta sociedad ignorante y el Estado colombiano. ¿De qué manera las FARC tienen en cuenta la voz de las personas LGBT intrafilas al momento de firmar, de construir el acuerdo? Dicen, ay, bueno, yo sé que yo tengo personas LGBTI, pero tú me contabas que había consejo de guerra, que no sé qué, que todo esto. O sea, ¿de qué manera yo levanto la mano y digo, ah, pues yo sí era y venga, yo le ayudo a construir o a diseñar, o eso no pasó? Bueno, dije ahora rato que dentro de las FARC habían temas que eran muy prohibidos, pero cuando ya se empezó a dar al proceso de la paz, ¿cierto? Entonces cuando se miró de que era una realidad, claro, se empezó a defender los derechos, a formar las personas defensores de los derechos humanos, para que saliéramos de las armas a lo político, a defender esto que tal vez no se había podido construir allá. Entonces que ahora, en el 2016 que se firmó el Acuerdo de la Paz, salieron todos los defensores, defensoras nuestros, ¿cierto? A defender la lucha que tal vez ha sido imposible defender, ¿cierto? Sí. Y que tal vez nosotros mismos la ayudamos a destruir y que ya dejamos las armas, entonces que vamos a construir. Y desde ahí nació el reconocimiento de los jefes del secretariado a formar estas personas para que salieran a los territorios a defender a la comunidad LGBT, los derechos de esta comunidad, y que se hablara del enfoque de género diferencial, donde pudiéramos hablar de todas las discriminaciones y de todas las diferencias de estas discriminaciones, y poder hablar del enfoque étnico y de todos los enfoques
Esto solamente de 2016 para Del 2016 para antes acá. no. ¿Qué hacía tan grave ser gay o ser trans o ser lesbiana dentro de las FARC antes? O sea, porque solamente era por eso, por identificarse como de la comunidad, o había algo que decía, no, es que esas personas tal cosa, Lo que no sé, pasa cuéntame. es que Porque tan cuando joven. lo que pasa es que cuando se empezaron a prohibir a que esta comunidad estuviera allí o que arrimaran los territorios, entonces algunos de la comunidad que estaban allí desertaron y salieron a hablar muchas cosas a contra de las FARC. Entonces las FARC dijo, no, esos son sapos del Estado, Okay. se fueron a entregar al Estado, entonces fue como un objetivo militar para esta comunidad porque ellos ya se habían vuelto como sapos, hablándolo así. Entonces, claro, hubo mucha prohibición para esta comunidad, ¿cierto? Claro, porque los devolvían a su casa, o sea, vivían dentro de las FARC Sí, un tiempo, conocían la dinámica y los devolvían. y se iban a sapear. Okay. Entonces, por eso es que hubo toda esta prohibición a esta comunidad, pero vuelvo y repito, las FAREP nunca empuñó un fusil para ir a matar a la comunidad LGBT, nunca empuñó un fusil para irse a contra del pueblo, las FARC empuñó un fusil fue contra un Estado colombiano y a defender los derechos del pueblo, ¿cierto? Pero lamentablemente en el transcurso del camino fueron saliendo muchos obstáculos que muchas personas se opusieron a contra de nuestro mismo movimiento y la FARC le tocó tomar decisiones y hasta contra de nuestros mismos compañeros, ¿cierto? Pero no porque se les haya dicho, no, mátelo por matarlo, no. Hubieron cosas terminadas que ya la persona no podía estar y que tocaba aplicarle el reglamento, ¿cierto? Okay. Entonces cuando había un reglamento y unas normas y cuando usted rompía el reglamento revolucionario o las normas, entonces tocaba aplicarle, como quien dice, la militar de las FARC. Hoy podemos decir de que la FARC ha sido una de las de 2016 que ha estado en este proceso trabajando fuertemente para que verdaderamente haya un reconocimiento en los acuerdos de la paz, al enfoque de género, a la orientación sexual y que verdaderamente esto, la identidad de género, dice el camarada que la identidad de género no hace que a usted lo limiten para usted poder militar en cualquier parte porque tenga su orientación sexual, usted no la pueden limitar para usted poder defender los derechos humanos o para usted poder tener un liderazgo dentro del partido, ¿cierto? Pero esto solamente de 2016 para Del 2016 para antes. acá. Bueno, Yurani, ¿algo más que quieras agregar? Yo Yo creo no me que lo ya. pregunto, todo está. Yo creo que Yo ya creo todo que está. también. Agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas dado este espacio. A partir de esta cinta que hoy estamos grabando, pues la idea es poder dar cuenta de la voz y narrativa de las personas LGBT y específicamente los hombres gay. Y hablé de ti como hombre gay no porque ahorita no reconozca tu tránsito y tu identidad, sino porque hablo de ti cuando estabas adentro, antes del acuerdo, antes de que transitaras. Y ahorita, obviamente, como persona que aún sigue militando desde esta fase de reincorporación de las FARC para construcción del Estado colombiano, mil gracias porque esto también hace país. Mil gracias, de verdad. Gracias a usted por invitarme. Gracias, Micho. Listo.